No sabía cómo iniciar este video, pero cuando vi un árbol, sí un árbol, dije, lo tengo. Todo empezó cuando en la universidad mis compañeros y yo tuvimos una excursión a la Reserva Ecológica Manglares Churute que queda en Ecuador. La reserva cuenta con 49.389 hectáreas. No visitamos todo, obviamente, visitamos un poco de los manglares y el bosque seco. En este último, entre tanta flora, había este majestuoso árbol, por lo que podrás notar muy diferente a los demás. Es bellísimo. Este árbol es popularmente conocido como ceibo o ceiba, y pues tiene unas espinas que característicamente rodean su tronco. Más interesante fue escuchar el relato del guía, que dijo que este árbol tal vez hace muchos años antes de evolucionar, en vez de espinas tenía ramas llenas de hojas, que eran atacadas y consumidas por los animales. Entonces la especie con el paso del tiempo fue desarrollando espinas para protegerse. ¡Esto no era parte del trato! Ojo, esto no significa que fue un proceso de la noche a la mañana. Investigando más acerca del arbolito, resulta que es más interesante de lo que parece. Pues se lo conoce como Ceiba petrandra, y pues esta especie de árbol tiene sus espinas de manera temporal. Las espinas son numerosas en la edad temprana y a medida que va creciendo, va envejeciendo, pues va perdiendo las espinas. Y pues esto tiene una razón, no es que está en su época punk. Pues su madera retiene mucho líquido, por lo cual es blandito, como tú, y usa sus espinas para protegerse, como tú. A medida que va creciendo, va perdiendo las espinas. También sirve de hogar para distintas aves y mamíferos. Y bueno, todo esto me llevó a la pregunta, pero las primeras plantas del planeta no eran para nada así. Ni los primeros animales del planeta eran para nada así. Entonces, ¿por qué ahora son como son? ¿Por qué ahora existe tanta diversidad? Y pues esto se lo puede explicar con la evolución. Para entender la evolución debemos conocer a estos dos muchachos. A uno capaz ya lo has visto, y es Charles Darwin. Resulta que cuando era adolescente pues fue enviado a la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina. Esto lo quería su padre, pero a Charles no le gustaba tanto ese tema y se cambió a la Universidad de Cambridge para estudiar teología, volviéndose el favorito del reverendo John, ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? el cual le impartía botánica, alentándolo el interés de Darwin por el mundo natural. Es así cuando en 1831 Charles, recién graduado, se aventuró en el Beagle y partió de Inglaterra, navegando las costas oriental y occidental de América del Sur. El viaje tenía como objetivo hacer cartas de navegación para la Marina Británica. Mientras sus compañeros hacían las cartas, Darwin pasaba en tierra observando todo lo que podía, recolectando y catalogando miles de especímenes de plantas y animales. Tomó nota de todas sus observaciones. También en su viaje pasó 2 meses en Galápagos, en el que Darwin también se sorprendió porque vio que hay semejanzas entre especies de América del Sur con las especies de las islas que con especies de islas ubicadas en otras partes del mundo. Pero también notó diferencias entre aves y reptiles existentes entre las propias Islas Galápagos. Llegando a la pregunta del inicio, ¿por qué existe tanta diversidad? Darwin dispuso 20 años de su vida a sustentar su explicación de cómo evolucionan las especies. ¡Cielos, qué macizo! Del otro lado de la historia, Alfred Russel Wallace, un naturista británico que estudió las plantas y los animales del archipiélago malayo durante 8 años. De igual manera se sorprendió al igual que Darwin y le mandó un ensayo con sus observaciones a Charles. Este había retenido su trabajo por miedo a las críticas de la sociedad, pero al ver que Wallace había llegado a la misma conclusión
de que la evolución ocurre mediante la selección natural, se animó a sacar su obra, y pues en 1859 se publicó El origen de las especies por selección natural. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Y en 1870, 8 años después de llegar del archipiélago malayo, Wallace sacó su libro Aportaciones a la teoría de la selección natural. Bien, Calamardo, te has superado a ti mismo. Bueno, después de esa introducción, ¿qué es la evolución? ¿Y qué es eso de la selección natural? Pues para comprender lo que es la selección natural, Darwin, al meditar sus ideas, tuvo dos bases cruciales para comprender la selección natural: la geografía y la selección artificial. La primera le ayudó a comprender que los animales pudieron venir de antecesores que no se parecían entre ellos, pero que tienen un linaje, y esto se hacía más fuerte al comprender que la Tierra es lo suficientemente antigua para que los animales hayan evolucionado a partir de especies anteriores, y no como Lamarck lo establecía. ¿Pero qué establecía Lamarck? Bueno, comencemos con lo que no es evolución. Y lo que dejó Lamarck, he visto que muchas personas lo siguen viendo como verdadero. Y tal vez esta imagen te resulte familiar, pues en un principio se creía que había jirafitas con el cuello de muchos tamaños, corto, mediano y largo. Pues las que tenían el cuello corto y mediano se debían esforzar mucho más durante el desarrollo del individuo que las que tienen el cuello largo, y así convertirse en jirafas con cuello largo. Pero la verdad no es para nada así, ya que las características que uno adquiere durante la vida pues no son heredables. Digamos que tu tía se pone shishis, pero no es heredable. Sus hijos no saldrán con shishis grandes. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Igual si te operas la nariz, si te operas los ojos, eso no corregirá algo en futuras generaciones. Solo te corregirá a ti en ese periodo de vida. Pero bueno, volviendo a Darwin. Lo que faltaba para comprender de una forma más completa qué era la selección natural, se puso a pensar en los agricultores. ¿Pero de qué trata la selección artificial? Pues se debe escoger los individuos que tengan las características que más te llamen la atención, las características que deseas. Sabor, color, tamaño, todo eso cuenta. Y los cruzan o combinan para formar un nuevo individuo. Darwin observó que el cruzamiento manipulado y específico hace que hayan variaciones después de unas cuantas generaciones. Por ejemplo, col, brócoli, coles de Bruselas, coliflor, acelgas, berzas y colorábamos son distintos tipos de cultivo, ¿verdad? Y capaz alguno lo combinaste en tus comidas o ensaladas, pero ¿te sorprendería saber que todos vienen de la misma especie? Pues sí, todos vienen de Brassica oleracea. Es bellísimo. Entonces Darwin dijo, tal vez sucede algo similar en la naturaleza, pero es por acción del azar, de lo aleatorio, pues la naturaleza fuerza y hace cambiar las condiciones que rodean a las poblaciones de especies, y pues la naturaleza obliga a que éstas hagan algo diferente. La evolución no viene sin cambio. Entonces, con todo esto se puede comprender la evolución. Tal vez has escuchado la ley del más fuerte, o el que es más fuerte pues sobrevivirá. Pues hubo un tiempo en que esa frase la anclaron mucho junto a la evolución, pero no es así. La frase más realista sería algo como: el que tenga la acumulación de cambios favorables que le permiten ser un ser totalmente funcional en un momento dado será el más fuerte. Bueno, si nos quedamos con la primera definición, los más fuertes serían las cucarachas y las ratas. ¡Puta, qué asco! Ya que su adaptabilidad las hacen las plagas más comunes. Y pues eso, hay animales, plantas y microorganismos que pueden estar en casi todas las partes del mundo, y es por su gran adaptabilidad. Pero bueno, formalmente una de las definiciones aprobadas para la evolución la dicta como la acumulación de cambios genéticos dentro de las poblaciones.
Como se sabe, una población no es más que un conjunto de individuos de la misma especie. Un ejemplo sería en las personas. Las personas que nacieron en el mismo país que tú son de tu misma población. Y las personas que nacieron en otros países pues serán de esa población. Pero al final no importa el país, ya que si estás viendo esto seguramente eres una persona. Bueno, cabe resaltar que evolución no es todos los cambios que ocurren en un individuo, sino los cambios en las características de la población a lo largo de las generaciones. Va a terminar dando diferencias grandes, como la analogía de una pequeña grieta, tarde o temprano va a terminar por romper la presa de agua, o el aleteo de una mariposa puede desencadenar un huracán. Pues esto significa que el tiempo y las circunstancias obligan a las poblaciones a cambiar, y con el tiempo esos cambios pueden ser lo suficientemente grandes para ser considerados otras especies. Tiempo es lo que se necesita. La naturaleza es como la vida, dura y desoladora, y usará todo lo que tenga a su favor como herramientas para moldear la vida. Eres un enfermo, amigo. Pues todo cuenta aquí, cierta flora, cierta fauna, cierta diversidad de microorganismos, todo lo que está alrededor influye, incluso lo que no tiene vida. La temperatura, la presión, la altura, los accidentes geográficos como formaciones de volcanes, quebradas, ríos, incluso la formación de países, también las muertes inminentes por algún virus, algún patógeno, alguna enfermedad, o muertes por algún siniestro natural, pues van a influir en la población. Y un ejemplo real es la mariposa de los abedules. Esta mariposa es muy conocida en Europa. Su coloración tradicional blanca con manchas marrones es idónea para camuflarse con los troncos de los abedules. Pero en Inglaterra estalló la revolución industrial y el hollín de las fábricas comenzó a oscurecer las paredes de las casas y los troncos de los árboles. Entonces las mariposas blancas empezaron a resaltar, lo cual significó que los depredadores podían identificarlas de una manera más fácil. Entonces significó que las poblaciones de mariposas que tenían coloración blanca comenzaron a disminuir, mientras que una variante de la misma especie que era oscura pues se camufló mejor en el nuevo ambiente de la época, y así se hizo una de las especies más comunes ahora. Con entrenamiento puedes ser un X-Men. Entonces, como vieron, nunca mencionamos al más fuerte. La evolución se da al mejor adaptado para cierto contexto o situación. De seguro tienen un pana que es súper social, o que es súper bueno para mates, o que es súper fuerte y no hace ejercicio, o que come y no engorda. De seguro conoces uno por ahí. Y lo bueno de las especies es que aunque seamos las mismas especies entre humanos, va a haber individuos con habilidades especiales, con adaptaciones especiales. Y en la naturaleza estas habilidades especiales te pueden salvar la vida y además permitirte seguir procreando. En insectos, supongamos un ejemplo simple, que hay una población de gusanitos y un gusanito con 20 panas. La verdad, nunca se han sentido a gusto en esa comunidad de 100 gusanitos. Pobre cosita fea. Y un día ocurre un temblor y ese gusanito junto a sus 20 panas se quedan apartados de su comunidad. Entonces, justo para la conveniencia de mi guión, Ahora tengo el poder absoluto y me la pela. el lugar tiene altas concentraciones de mercurio. Pero resulta que 15 de los 21 gusanitos sí toleran esas cantidades de mercurio. Con el paso del tiempo, los que sobrevivieron se reproducirán. Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar. Pero no es tiempo de lamentos. Y si sigue el tiempo y la población, llamémosla población mercurio, no ha vuelto a tener contacto con la población original, pues entre las dos poblaciones muy posiblemente ya no se reconocerán. Y si el tiempo es de unos milloncitos de años, tal vez ya sean considerados como otra especie. Pero si no hubiesen tenido la suerte de tener ese organismo resistente a contaminantes, pues hubieran muerto y no sobrevivido. Entonces aquí es más el azar y si la adaptación es favorable para el lugar en el que estás.
Pero, ¿qué son estas adaptaciones? Pues una palabra más técnica son las mutaciones. Sí, las deslumbrantes mutaciones. Cuando pensamos en mutaciones pensamos en cosas malas, muerte, cáncer y destrucción, ¿verdad? Pero te sorprendería saber que hay mutaciones comunes y algunas son positivas, como el color de los ojos. Hay muchos genes que controlan el color de los ojos y diferentes escrituras en esos genes pues hacen diferencias en la forma y el color de tu ojo. Los genes son unidades que llevan nuestra información de cómo deberíamos ser. Miremoslo como si tuvieran los códigos de cómo va a funcionar o cómo va a ser determinada cosa. Y si nosotros variamos la escritura de esos códigos, pues va a variar el resultado final. También leyendo para hacer este video vi una mutación en el gen SOST, que la tienen ciertos surafricanos de origen holandés. Esta mutación les permite tener una densidad ósea saludable por siempre. Pero aquí una vez más la fría naturaleza. Resulta que si uno de tus padres tiene ese gen, nunca tendrás osteoporosis y tus huesos estarán sanos hasta que mueras. Pero si tus dos padres te dan ese gen, pues te mueres. ¿Qué? ¿Por qué? Pero bueno, la cuestión es que convivimos con las mutaciones y esas al poder ser heredables, las puedes transmitir a la siguiente generación. O sea que si tú tienes una mutación, la puedes pasar a tus crías, y así consecutivamente. Por eso la evolución se definía como la acumulación de cambios genéticos, y la acumulación de estos va a formar diferencias. Adiós, vaquero. Muy bien, entonces tenemos que los factores climáticos, geográficos y biológicos tienen que ver e influyen en la evolución, como si se tratasen de manos que moldean el cómo será una especie. Bueno, al menos son manos y no un piedrazo como a los dinosaurios. En fin, la selección natural. Esta historia continuará. De inmediato. Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermana del pueblo. Con todo lo dicho anteriormente, ¿sabías que los incas comprendieron la importancia de modificar la tierra para mantener condiciones deseadas y se desarrollen distintas especies en el mismo lugar? Esto suena casi imposible, pero muy bien. Como lo mencioné antes, hay especies vegetales y animales que pueden adaptarse rápidamente y crecer en casi cualquier condición, pero no todos los organismos tienen esa facilidad. De hecho, la mayoría no son así, sino que se rigen a sobrevivir con lo que tienen y en donde pueden, ya que no es lo mismo poner un pez de agua dulce en el mar y un pez de mar en un río, pues esto matará a ambos. Entonces lo mismo pasa con las especies. Si tú pones una especie en las condiciones donde no está cómoda, pues morirá. Y esto pasa con todos los individuos, con todos los organismos. En las plantas pasa lo mismo, la diferencia de presión, oxígeno o de agua en el aire, pues determinará si pueden crecer o no ahí esas especies. Pues a los incas no les importó eso y vieron la manera de hackear la naturaleza y construyeron estas famosas terrazas, que capaz las viste en algún libro de historia. Vemos esto y podemos pensar que eran gradas para ver a los gigantes versus a los aliens pelear por quién llega a tomar la energía del sol. Bueno, no. Cada grada, por así llamarlo, mide de 1.8 metros a 2 metros. Y se usaba para distribuir de manera uniforme el calor y el agua. Su composición de 3 capas es necesaria para esto. Una primera de mantillo, una segunda de arena y una tercera de grava, además de tierra fértil. Lo interesante de esta obra de ingeniería es que cada piso tenía una diferencia de 3 a 5 grados Celsius, lo cual les permitía crear más de 20 microclimas, los cuales aprovechaban para cultivar unas 250 especies vegetales. Y también
cabe mencionar que usaban este sistema para aclimatar y adaptar semillas exóticas. Esto se lo sabe porque hallaron ciertas semillas fosilizadas y lo más sorpresivo es que algunas todavía eran viables, o sea que estaban listas para crecer. Bueno, para terminar tengo que hacer unas aclaraciones. El proceso de evolución no es un proceso lineal como lo sabemos ver, sino que es más completo y tiene muchas más bifurcaciones de las que piensas, así como un árbol genealógico. También la evolución para los humanos no es lo mismo que evolución para la naturaleza. Y bueno, al estudiar biología comprendí que algunas cosas hay que discriminar entre la definición normal de una palabra y la definición biológica de la palabra, ya que evolución en cierto punto es un proceso que te hace cambiar, pero nosotros, las personas, usualmente pensamos que ese cambio debe ser positivo, ya que tenemos los procesos mentales asociados a las normas morales y éticas. Pero no necesariamente para la naturaleza el cambio debe ser positivo o negativo. Porque aquí nosotros las personas vemos como lo mejor de lo mejor al chico o chica exitoso, pensante y hermoso. O sea que es tu tipo soñado, es lo mejor de lo mejor. Pero deciden no tener hijos. Y en la naturaleza, la comadreja, aunque sea la más fea, con que tenga un montón de crías y parejas sexuales para seguir teniendo crías, pues será la comadreja más exitosa del condado. En fin, lo importante para todos los organismos es sobrevivir y procrear. Para la naturaleza eres exitoso si haces eso. Bueno, en fin, sé mediocre para la naturaleza e inalcanzable para las personas. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.